Bien, vamos ahora, en este segundo momento, de detenernos en un diseño de generación conceptual. Como ejemplo de diseño, digamos, ustedes con Celia ya estuvieron viendo cómo se ubica el diseño en el proceso de investigación. Este proceso de planificación en el cual el investigador define el qué, el para qué y el cómo. Y vimos también que cuando se caracterizó en la unidad 5 los diseños de tipo cualitativo, en ese texto de Mendizábal, que la investigación cualitativa, los diseños tienen un carácter más flexible, porque hay algunos elementos que nosotros podemos anticipar y otros que se van construyendo a lo largo de la investigación. Entonces, esta flexibilidad tiene que ver con la posibilidad que el investigador tenga a lo largo del proceso de investigación de advertir aquellas situaciones inesperadas. Porque como estamos realizando un proceso inductivo, nosotros nos vemos también cuestionados por los datos y puede ser que necesitemos volver, por ejemplo, a la teoría para redefinir algunos conceptos iniciales, volver al campo y mirar de nuevo esta realidad. ¿Se acuerdan que cuando Ana Clara les veía la investigación del hospital, hablaba de este proceso espiralado, de ir y volver de la teoría a la empiria, y de ir construyendo conceptos cada vez con un mayor nivel de generalidad, ¿no? Una abstracción creciente. Bueno, eso obliga a que los diseños de investigación en la investigación cualitativa tengan un carácter flexible. Pero lo que no deja de tener es coherencia y consistencia. Quiere decir que a lo largo de este proceso, el objeto, el problema, los objetivos siguen siendo los mismos. El investigador va a ir ampliando la definición conceptual, pero no variando el objeto. El objeto que definió en su diseño es ese. Y la segunda cosa que tiene que tener en cuenta es que en el momento en que escriba los datos, o sea, que presente, comunique a la comunidad científica sus resultados, la argumentación tiene que ser lo suficientemente sólida y convincente para que se justifique el haberlo estudiado de una manera y no de otra. Entonces, vamos a situarnos ahora en un ejemplo, esto que decíamos ya lo vieron en los encuentros anteriores, y vamos a mirar este texto de El lugar del juego en educación infantil, esta investigación. La investigación que yo les voy a contar está publicada en un libro de editorial de novedades educativas que se llama Juego y aprendizaje escolar, los rasgos del juego en la educación infantil. Hay una síntesis de uno de los análisis en esa revista de SIGE, y les vamos a poner también para el momento del análisis otro abstract de otra de las categorías que estuvimos trabajando, para que ustedes miren un poco los procesos de análisis. Entonces, vamos a meternos dentro de este diseño, a ver cómo se diseñó y cómo se llevó adelante esta investigación. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos una mirada del diseño de investigación tripartita? Entonces, porque miramos el diseño de investigación a partir de tres dimensiones. La dimensión de la construcción del objeto, la dimensión de la estrategia general y la dimensión de la obtención y análisis de la información empírica. En la dimensión de la construcción del objeto, nosotros presentamos muchos de los elementos que hasta ahora hemos ido trabajando. Todo lo que hace a la definición del contexto, la situación problemática, la definición del tema, el objeto, el problema, las fuentes del problema, lo que hace a los antecedentes, el encuadre teórico conceptual y la relevancia científica. ¿A quién le va a ser importante esta investigación? En lo que hace a la definición del objeto, el tema y el problema, ya lo vieron en la investigación del hospital, las preguntas son amplias, ¿sí? Son muy abarcativas, de tal manera que esto nos permita poder ir generando, avanzando en este problema, o en la definición del problema, a lo largo del estudio. Iniciamos con una pregunta amplia y esto se va a ir focalizando a medida que hacemos el trabajo en terreno. Los antecedentes también tienen un carácter tentativo, iniciático. Ustedes se acuerdan que los antecedentes son todas aquellas investigaciones que tienen que ver con los conceptos que nosotros vamos a trabajar para poder darle originalidad a la investigación. Yo tengo que saber qué es lo que se ha estudiado. Y el marco, el encuadre teórico conceptual van a ser todos aquellos supuestos teóricos que el investigador toma como punto de partida. Puede ser que un texto, una investigación, aparezca en los dos lados, lo que pasa es que va a tener función diferente. Como antecedente me va a relevar
los resultados de una investigación, como marco teórico yo voy a tomar de esa investigación aquellos conceptos que me permitan también pararme frente a el análisis que voy a realizar posteriormente. En esta investigación que les estoy relatando del juego en la educación infantil, el lugar del juego en la educación infantil, el contexto en el cual empezó este estudio era la década de los 90. La década del 90 fue una década, que ustedes todavía no habían nacido, pero para los que trabajábamos en ese momento en el campo educativo, fue un momento de reforma del sistema educativo, de definición de contenidos, hubo una ley, la Ley Federal de Educación, que luego fue derogada por la Ley Nacional. Se planteaba por primera vez al niño como sujeto de derecho. Había muchas discusiones en torno a las didácticas, porque como la ley federal rompía con la estructura que hasta ese momento se había tenido de sistema educativo, entonces se ponía en juicio si existía, por ejemplo, una didáctica para la educación primaria, o si las didácticas tenían que ser solamente disciplinares. Estos elementos empezaron a tener impacto fuertemente en las prácticas de enseñanza para la educación de los niños menores de 6 años. Y una de las cuestiones que empezó a ser más cuestionada tenía que ver con cuestionamientos vinculados con la identidad de la educación infantil. Entonces, fíjense, de este contexto de descubrimiento, en donde desde la perspectiva didáctica, desde la Convención de la Declaración de los Derechos del Niño, desde los aspectos políticos, comienza a ser cuestionado qué se enseña dentro de la escuela, a mí me empieza a preocupar la enseñanza, no en todo el sistema, sino solamente en un lugar que es las salas de educación infantil, o sea, esas salas que van entre los 0 y los 5 años, que además tenían otra serie de problemas, como el tema de la instrumentalización, o sea, la definición de por qué era importante este nivel y por qué no, cómo lo llamamos educación inicial, preescolar, jardín de infantes, guardería, o sea, qué nominación le vamos a dar a este lugar. Fue un momento en que se hizo muy fuerte la propagación de cuadernillos y revistas para la maestra jardinera para orientar la enseñanza. Empezaron a cerrarse las salas de 3 y de 4 porque se necesitaban salas para los niños de 5 años. Había mucha crítica al rol del maestro. Bueno, había una serie de cuestiones que hacían tambalear la identidad de la educación infantil. Digamos, hoy también, ¿no? Frente a la situación de pandemia, muchos se preguntan para qué la educación infantil, ¿no? ¿Por qué es importante la educación desde la cuna? Bueno, de toda esa situación problemática y mirando los temas vinculados con la identidad, a mí me va a interesar el juego como un aspecto de la identidad del nivel. O sea, el juego para los pedagogos, los que llamamos precursores en la educación infantil, siempre ha sido un elemento crucial. No hay diseño curricular donde no se menciona el juego, ya sea como metodología o como recurso. Por otro lado, la declaración planteaba al juego como un derecho del niño, sobre todo del niño pequeño, un aspecto esencial. Por otro lado, los maestros siempre dicen que los niños solo piensan en jugar, entonces la tensión entre ahora no jueguen, ahora tienen que trabajar, después vamos a ir al patio, etcétera, parece como muy fuerte. Y cuando ustedes les preguntan a las familias para qué van al jardín, probablemente la primera respuesta sea para jugar y hacerse de amigos, ¿no? Que es lo que más sufren los niños hoy por hoy en esta dificultad de no poder ir al jardín. Digamos, no son tanto los contenidos a nivel curricular, cuanto la posibilidad de estar con otros, de poder vincularse con otros y estar junto con otros. Bueno, esto es, fíjense, un texto de descubrimiento, situación problemática. Yo voy a focalizar en un aspecto que me interesa, que es el juego, el lugar del juego, pero más aún voy a trabajar en el lugar del juego, en lo que es la vida cotidiana y en la construcción de prácticas de buena enseñanza en las salas de 5 años de las escuelas infantiles de Cava. O sea, fíjense cómo recorté el objeto, o sea, el objeto ya no es amplio, sino que es una parcela muy particular, que es en la ciudad de Buenos Aires, con estos niños pequeños, especialmente en la sala de 5, que está muy cuestionada las prácticas que se realizan y muchas veces se parecen más a los primeros grados. Yo me voy a situar en el juego. Entonces, las preguntas que me hago que tienen vinculación con ese objeto es cómo aparece el juego en la vida cotidiana de las salas de 5, ¿sí? Y qué características asumen entonces las situaciones lúdicas en las situaciones de enseñanza. Porque fíjense que el objeto habla de estas dos cosas.
el juego en la vida cotidiana y el juego en las prácticas de buena enseñanza. Mis objetivos en coherencia, ¿no?, consistencia con esto, va a ser describir, caracterizar y construir categorías didácticas para analizar cómo aparece el juego, ¿sí?, específicamente en las salas de 5, y avanzar en la interpretación y en la construcción de categorías conceptuales para una didáctica de este nivel. Estaba puesto en tensión en ese momento, de tal manera de recuperar el juego como un escenario, ¿no?, situacional de las prácticas. O sea, ese era mi objetivo en esta investigación. Los antecedentes eran amplios, o sea, yo tenía como antecedentes todos aquellos estudios o modos en que al juego se lo había estudiado en los precursores de la educación inicial, pero también analicé investigaciones que trataban el juego en la escuela infantil y en la educación en general, y pues, especialmente me situé en textos de pedagogas argentinas, para ver el tratamiento pedagógico y psicológico del juego. O sea, el rastreo tuvo que ver mucho con investigaciones, pero también con el hacer un panorama de cómo aparecía el juego en ese momento. El encuadre teórico, como mi objetivo didáctico, ¿sí?, no es sobre el derecho del niño a jugar, el foco va a estar puesto en el lugar que tiene el juego para el desarrollo cognitivo de los niños, el lugar que tiene el juego protagonizado, o sea, el juego más específico de esta etapa, que es el juego socioemocional, sociodramático, simbólico y demás, y también tratar de ver en estos contextos escolares cómo son los procesos de construcción compartida entre niños y adultos. Fíjense que me estoy situando con bibliografía dura de la perspectiva sociohistórica, o sea, yo no voy a hacer un estudio del juego desde la perspectiva piagetiana o desde una perspectiva de ver al juego como algo espontáneo en los niños, ¿sí?, o desde una perspectiva psicoanalítica para poder ver el vínculo emocional de los niños. Como mi preocupación es una preocupación netamente didáctica, vinculada con la enseñanza, yo voy a mirar al juego en esa perspectiva. Entonces, la teoría, fíjense en estos modos de operar, en el modo de operar de generación conceptual, no solamente guía la investigación, sino que va a permitirme también tener estos elementos que me ayuden a comprender los datos. O sea, me va a dar la estructura desde la cual yo voy a interpretar los datos. Entonces, una cosa que el investigador tiene que tener sí muy en cuenta es que cuando va al campo por primera vez, las primeras veces, todo lo que sabe lo pone en remojo, ¿no? María Teresa habla de lo pongo en la mochila, porque yo no voy a hacer una observación de entrada interpretativa, o sea, ¿se acuerdan todas las dificultades que ustedes tuvieron para no interpretar? O sea, yo tengo que poder ajustarme a los datos, tengo que hacer todo un camino para poder situarme en el contexto en el cual estoy estudiando a estos niños, de la observación, y poder emocionarme con lo que está sucediendo como nuevo, y no estar diciendo, esto entonces es tal cosa, ¿sí? O sea, yo no tengo que hacer que las categorías teóricas estén obturando mi registro del dato. Aunque voy con una teoría, o sea, yo voy con una perspectiva particular. Entonces, si pasamos a la dimensión de la estrategia general, esta es una investigación didáctica dentro de lo que son las investigaciones de lógica conceptual, desde una perspectiva interpretativa, donde se van a complementar dos modos. ¿Se acuerdan el cuadro que yo les conté de Ruth Sautou? Un modo de operar más vinculado con la investigación etnográfica, con los diseños etnográficos, que tienen que ver con esta posibilidad de estudiar un caso, pocos casos, meterme en la situación mucho tiempo, pero también en orden a las características que tuvo este estudio, y en estos modos suposicionales que cuentan Goetz y Lecomte, yo me voy corriendo hacia el modo más, entre comillas, cuantitativo de manipulación de los datos, porque voy a construir un entorno deliberadamente manipulado para tomar datos de manera especial. Entonces, hay dos etapas, una primera etapa en donde el diseño es etnográfico, donde el investigador va muchas horas y mucho tiempo a participar de lo que sucede en las salas, ¿sí? Y hay una segunda etapa en donde lo que el investigador realiza dentro de lo que es los estudios de diseño es un diseño, ¿sí?, de una intervención, o sea, el
en lugar de la maestra planificar la actividad, yo se las planificaba y les decía cómo había que hacerla y cómo teníamos que intervenir. Y entonces una vez que compartíamos este marco teórico y compartíamos esta forma de mirar esta realidad, este hecho, este juego, esta actividad que iban a realizar, entonces la maestra la hacía y yo entrecomillaba la acción y me ponía de vuelta en el carácter de observadora, o sea, yo no participaba en la forma en que la maestra enseñaba ese juego o jugaba con los niños en esa situación. Lo que se aspira en este diseño es que haya comparabilidad y traducibilidad de los datos, más que una transferencia directa a grupos no estudiados. Y la idea matriz, o sea, el corazón, está en el carácter contextualizado del estudio del fenómeno y el predominio del análisis cualitativo, de tal manera que aún los datos que surgen por aplicación de una determinada intervención que había sido externa, puesta por el investigador, van a ser analizados cualitativamente. ¿Con quién trabajamos? Trabajamos con escuelas infantiles pertenecientes en ese momento a la Dirección de Nivel Inicial del Gobierno de la Ciudad, o sea, de Cava, y elegimos escuelas que eran los que se denominan jardines de infantes comunes, o sea, jardines que tenían turno mañana y turno tarde. Elegimos escuelas donde hubiera por lo menos 4 salas, 2 por turno, ¿sí? La muestra fue intencional, de casos reputados, es decir, yo le pedí a la supervisora, o sea, elegimos distritos escolares, en orden a los distritos escolares, hablamos con las supervisoras, les preguntamos escuelas que quisieran trabajar en este proyecto, que quisieran participar de este proyecto, escuelas que ellos sabían que eran buenas escuelas, sabrán que dentro de mi objeto estaba lo de buena enseñanza, nos reunimos con las directoras, nos reunimos con las maestras, y cuando todo el mundo estuvo de acuerdo, elegimos 6 salas de 5, 4 para la primera etapa y 2 para la segunda etapa. Esas escuelas reunían ciertos rasgos que tenían que ver con homogeneidad, el tipo de jardín, número de salas, tipo de supervisión, presencia permanente del director, y también algunos aspectos heterogéneos, la antigüedad de los maestros en la sala, el turno, la zona en la cual está ubicada la escuela, el número de salas, sus características demográficas. El rol del investigador estaba presente en todas las situaciones, tiene la posibilidad de darse cuenta, de estar en los momentos en que se producen los datos, y de esta manera lo que se considera es que el modo en que el investigador registra los datos va a ser un buen espejo de la realidad. De tal manera que cuando yo leo esas observaciones, puedo situarme de nuevo en esos lugares. En la primera etapa se trabajó con observación participante, hubo un promedio de 30 periodos de observación de 180 minutos durante 2 meses, fíjense la cantidad de tiempo. La concurrencia a la sala fue de 3 veces por semana, registrando los cronogramas semanales cuando los había observado. Se hicieron entrevistas abiertas y flash con el maestro y con los directores al comienzo y al final de la actividad, y se trabajó con documentos, especialmente la planificación didáctica y las producciones de los niños, y también con las actas de reuniones de personal durante el tiempo que estuvimos observando. En la segunda etapa se realizó una intervención, un diseño, una intervención, se observó, se analizó y se reelaboró el diseño en base a lo que iba sucediendo. Es decir, nosotros habíamos armado una planificación con la maestra, una secuencia de actividades, y entonces la maestra hacía la primera actividad, nos reuníamos con la maestra para analizar la actividad, veíamos si la segunda actividad que habíamos pensado la hacíamos de la misma manera o no, y así sucesivamente íbamos avanzando. En orden a la triangulación, nosotros trabajamos con una triangulación de fuentes. Triangular quiere decir mirar desde diferentes lugares el objeto, entonces trabajamos con diversidad de fuentes, trabajamos de fuentes de recolección de datos, ¿no? Con observaciones, entrevistas y los documentos. Trabajamos con diferentes métodos, un método más etnográfico y un método más de manipulación, de intervención de la realidad. Y también se trianguló con otros investigadores expertos, o sea, nos reunimos con expertos para poder ver los resultados y discutimos los resultados con ellos. Se buscó que hubiese consistencia teórica entre los datos y la construcción empírica, conceptual que se iba realizando, y se fue construyendo también una historia natural. Hubo instancias de participación in situ. Al final de toda la investigación yo me reuní con los maestros que habían participado, les volví a mostrar los datos, y entonces dialogábamos sobre mis construcciones de categorías, a ver si
reflejaba de alguna manera lo que ellos veían. Fue muy interesante porque no reflejaban lo que ellos veían, y entonces una maestra me dijo, es que nosotros tenemos otros modos de ver la realidad, ¿no? Interesante, como reflexión del maestro. Lo que me estaba tratando de explicar era que lo que para mí resultaba evidente, eh, para ella no lo era. Una cosa que es importante entonces, y fíjense que en esto se va a ir reflejando después cuando veamos más abiertamente el tema de análisis, es que la segunda y la tercera dimensión, es decir, la dimensión de la estrategia general y la dimensión de análisis de datos y de obtención de datos, se van retroalimentando mutuamente. Es decir, yo en la estrategia general defino cómo va a ser mi primera selección, pero en realidad no cierro la cantidad de casos que van a incorporarse al estudio hasta tanto yo haya empezado a hacer ese registro, y entonces aparecen dos conceptos que vamos a ver ahora, que es el de la muestra intencional y el de muestreo teórico, de tal manera que las fases se van dando en forma paralela y simultánea. Bien. La validación en esta investigación tiene que ver con la posibilidad de construir teorías, es decir, de poder ir pegando estos saltos desde esta base empírica, que es el inicio de mi investigación, que las observaciones que yo voy realizando tengan la suficiente textura descriptiva para poder ser creíbles, para que aquel que las lee pueda comprender, entender, meterse dentro de esta realidad. Que los conceptos que yo vaya construyendo me permitan no solamente mirar esta realidad, sino poder transferirla a otros contextos, que yo tenga presente cómo actúan mis ideas y mis supuestos dentro del modo en que estoy interpretando los datos, y que el modo en que se los presente a los lectores sea posible de ser comprendido. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Yo les pediría entonces que traten de leer la investigación, al menos el informe que está en la revista del instituto, antes de meternos en los datos para poder darse cuenta cómo se escribe también un informe de investigación cualitativa, al menos en una de las categorías. Tienen dos textos para leer. El de este que está en la revista, y uno que está en los ejercicios del cuaderno de investigación, que tiene que ver con una categoría que es el de permiso de juego. Entonces, esos dos textos les pedimos que los puedan leer antes de poder avanzar en el tema de análisis que vamos a trabajar la próxima semana. Bueno, muchas gracias.